Hoy vamos a meternos con un secreto de la ciencia, uno que, curiosamente, está escondido a plena vista. Con la ayuda de un filósofo increíble, Bruno Latour, vamos a ver que esa historia que siempre nos contaron sobre la ciencia, bueno, digamos que le faltan algunas partes. Y créanme, esas partes que faltan lo cambian absolutamente todo. A ver, hagamos un ejercicio rápido. Si pensamos en un genio científico, ¿qué imagen se nos viene a la cabeza? Seguramente es la de una persona solitaria, un faro de pura racionalidad, que de repente, ¡pum!, tiene un momento de inspiración divina. Alguien como Galileo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la prueba que parece confirmarlo todo. El famoso cuaderno de Galileo de 1610, con esos dibujos tan limpios y precisos de los cráteres de la Luna. Es la primera vez que un humano ve y anota que los cielos no son esa esfera perfecta que se creía. Es la postal perfecta de la ciencia pura en acción. Pero, un momento. ¿Qué pasa si vemos la página completa? Esa parte que la historia convenientemente a veces prefiere no mostrar. Pues que nos encontramos con algo más. Justo al lado de sus dibujos que cambiaron el mundo, Galileo estaba, ni más ni menos, que haciendo un horóscopo para su jefe, su mecenas, Cosme II de Médicis. O sea, el genio de la razón y la astrología ahí, en la misma hoja de papel. ¿Cómo es posible? ¿Cómo juntamos estas dos cosas? Así que empecemos por aquí, por este cuaderno, porque es la primera pista que nos va a llevar a una idea mucho más grande sobre cómo se ha ido limpiando la historia de la ciencia para que encaje en nuestro ideal. Según Latour, lo que hacemos cuando ignoramos ese horóscopo es, literalmente, limpiar la historia. Nos inventamos una versión purificada, casi esterilizada de la ciencia, como si no tuviera nada que ver con el poder, con el dinero, con la cultura de su época. Y Latour dice que esta visión es esquizofrénica, porque parte al científico en dos: el genio puro por un lado y el ser humano con sus problemas y creencias por otro. Y al hacer eso, nos perdemos de cómo funciona la ciencia de verdad. Y esto nos obliga a cuestionar una de las palabras que más usamos al hablar de ciencia, la famosa idea de revolución. Casi siempre pensamos en la revolución científica como una especie de explosión violenta que borra un pasado oscuro y supersticioso para dar paso a un futuro de luz y razón. Pero Latour nos propone otra idea, otra palabra: explicitación. ¿Qué significa esto? Pues que no se trata de una ruptura, sino más bien de una revelación. Es un proceso de ir haciendo visible lo que antes no se veía, añadiendo capas a una realidad que, claro, se vuelve cada vez más y más compleja. Y aquí está el punto clave. Este proceso de explicitar suma, no resta, no destruye el pasado, sino que lo incorpora. Volviendo a Galileo, sus dibujos de la luna y el horóscopo no son contradictorios. En su mundo, en su realidad, coexistían perfectamente. Y entender esa coexistencia es entender de qué va todo esto. Ok, entonces, si la ciencia no es una serie de revoluciones hechas por genios aislados, ¿dónde se cocina el conocimiento? La respuesta de Latour nos lleva a un lugar muy específico: el laboratorio. Para entender de verdad la ciencia, Latour nos dice que hay que desarmar su centro de operaciones, el laboratorio. Y resulta que el laboratorio no apareció de la nada. Es una mezcla fascinante de tres tradiciones, que vienen de muy atrás. Primero, la maña y la habilidad del taller del artesano para tocar y transformar la materia. Segundo, la obsesión del escritorio del burócrata por registrarlo todo, por controlarlo todo en papel. Y tercero, la necesidad de la academia de debatir, de presentar pruebas y, sobre todo, de convencer a otros. Y la mezcla de estas tres cosas es una bomba. Dentro del laboratorio, se tocan y se manipulan cosas, se convierten los resultados en gráficos y números, y luego se sale a la calle, por así decirlo, a defender esos resultados frente a una comunidad de pares. Es una auténtica fábrica que no solo descubre la realidad, sino que, en cierto modo, ayuda a construirla. Pero ojo, este proceso de fabricación no tiene nada de rápido o de fácil. Olvídense de los momentos ¡eureka!, que resuelven todo en un segundo. El camino a la verdad científica es larguísimo y lleno de obstáculos. Para ilustrar esto, no hay mejor ejemplo que la historia de John Harrison y su cronómetro marino. Su misión era resolver el problema de la longitud, un problemón para la navegación. Y como vemos en esta línea de tiempo, esto no fue un chispazo de genialidad, fue la pelea de una vida entera. Prototipos que fallaban, nuevos modelos, pruebas en alta mar y sobre todo una lucha constante contra las instituciones científicas de la época que no le creían. Más de 30 años. Eso es lo que tardó Harrison para que su invento, que funcionaba, fuera finalmente aceptado y reconocido. La ciencia nos dice esto: no es magia,
Es una persistencia casi sobrehumana. Y aquí llegamos al corazón de la idea de Latour. Un hecho científico por sí solo no tiene poder. Su verdadero poder, su efecto práctico, aparece solo cuando se logra hilvanar, como si se estuviera tejiendo, una red gigantesca y súper resistente de apoyos, los experimentos que funcionan, los materiales correctos, los acuerdos políticos, el dinero para financiar, los artículos publicados, todo, absolutamente todo, tiene que estar conectado para que ese hecho se mantenga en pie en el mundo real. Bien, entonces, si la ciencia es este proceso tan complejo, tan humano, tan desordenado, ¿por qué insistimos tanto en esa visión idealizada y limpia? Bueno, Latour rastrea el origen de este problema hasta un momento clave en la historia de la filosofía. El culpable, si se quiere, es nada menos que René Descartes y su idea de la bifurcación de la naturaleza. Una idea que, sin que nos diéramos cuenta, partió nuestra forma de entender el mundo en dos. Lo que hizo Descartes fue, básicamente, esto. Por un lado, puso las cualidades primarias, o sea, el mundo objetivo, lo que se puede medir, lo matemático, lo que él consideraba lo verdaderamente real. Y por otro lado, en otra caja, metió todo lo demás, las cualidades secundarias. Ahí van los valores, los olores, los sabores, las emociones, toda nuestra experiencia subjetiva del mundo. Para Latour, esta división es una escena enfermiza. ¿Por qué? Porque al separar lo real y objetivo de lo humano y subjetivo, se crea el mito de una ciencia pura que parece flotar por encima de nosotros, sin ser tocada por el mundo. Es por culpa de esta vieja herida filosófica que sentimos la necesidad de limpiar el horóscopo del cuaderno de Galileo. Pero la verdad es que todo, tanto los cráteres como la astrología, eran parte del mismo y enredado proceso de crear conocimiento. Entonces, ¿cuál es la solución? La propuesta de Latour es, a la vez, simple y muy profunda. No se trata de atacar a la ciencia, ni mucho menos. Se trata de quererla, pero de una forma más honesta, más realista. Amar las ciencias con un realismo verdadero, reconociendo su increíble poder, sí, pero también su desorden, su humanidad y todas sus conexiones con el resto del mundo. Y todo esto nos deja con una pregunta final que no es para nada pequeña. Si dejamos de ver la ciencia como una verdad absoluta que cae del cielo y empezamos a verla como este proceso de construcción tan humano y complejo, ¿cómo cambia nuestra forma de entender los grandes debates científicos de hoy? Pensemos en el clima, en la salud pública, en la tecnología. La respuesta no es fácil, pero empezar a hacerse la pregunta ya es un paso gigantesco.